Cuando uno trabaja con un archivo en el PSPP, uno va a tener dos hojas muy similares al Excel. La vista de variables, donde cada variable aparece como una fila y voy a tener muchas propiedades que voy a poder informar sobre cada variable, y la vista de datos, donde están los datos y las variables aparecen como columnas. A diferencia del Excel, donde el uso de cada hoja lo puedo asignar libremente, en este caso ambas hojas de los archivos del PSPP, al igual que el SPSS, tienen una función fija. En el caso de la vista de variables voy a poder ingresar el libro de códigos. Acá aparece el nombre de la variable que tiene que tener ciertas características, no puede partir con números, no puede tener caracteres raros, de hecho el carácter más raro que se permite acá es el guión bajo, y como les decía, no puede partir con un número, pero sí puede tener un número desde el segundo carácter. Se recomienda que los nombres de las variables sean breves, idealmente no más allá de 12 dígitos. Los programas estadísticos, mientras más largo sea el nombre de la variable, más problemas pueden tener para importarla. La siguiente columna tiene que ver con el tipo de la variable. Si hacemos clic adentro, vamos a encontrar dos tipos que son particularmente de interés. El tipo numérico, que se usa en la mayoría de las variables donde los valores son ingresados como número, y el tipo cadena, que es el que voy a utilizar cuando yo ingrese la variable como texto. En el caso de esta base de datos no hay ninguna variable de cadena. El ancho se refiere a la cantidad de caracteres que requiere la variable para ingresar la información. Por ejemplo, en el caso de sexo, como hombre va a ser codificado como 1 y mujer como 2, con un solo carácter es suficiente para ingresar la información. Sin embargo, en el caso de la edad, como los sujetos de esta muestra varían entre 17 y 30 y tantos años, se requieren dos caracteres para ingresar la información. El caso de los decimales se refiere a la cantidad de decimales que yo quiero que me muestre la variable. Por ejemplo, en notas chilenas, un 64 o un 65 requieren un espacio decimal para poder informar eso. Y acá en etiqueta va el nombre en extenso de la variable, que es el que yo quiero que aparezca en los gráficos, en las tablas y que me puede ayudar a recordar de qué se trata. Por ejemplo, en este caso, sexo es sexo del participante. Y otras variables con nombres más extraños como Carran se refiere a carrera anterior. Si se dan cuenta, sexo no guardó la etiqueta porque no hice enter al final. Si ahora hago enter, el nombre de la variable queda registrado. Si quisiera que quedara registrado en la variable anterior, tendría que poner el mismo enunciado que puse hace un rato y poner enter. El significado de cada valor de la variable se puede ingresar acá. Recordemos que en la base de datos, en el libro de códigos, aparecía cuál era el significado de cada valor. Por ejemplo, qué significaba 1 y 2 en la variable sexo. Se supone que 1 significa hombre y 2 mujer. Por lo tanto, si voy al PSPP, esa información la puedo ingresar en valor. Hago clic ahí y le indico que 1 significa hombre y tengo que añadir, porque si no, no va a quedar registrado, y 2 significa mujer. Les dije que tenía que poner añadir. Ahora me voy a saltar ese paso para que vean lo que ocurre. Como no puse añadir, si vuelvo acá, mujer no quedó incorporada. Entonces tengo que poner 2 mujer, añadir. Ok. Y entonces cada tabla y cada gráfico que yo genere después con esta variable no va a decir 1 o 2, sino que va a decir hombre o mujer. También tienen que recordar que en las variables se tiene que informar el valor perdido, o sea, ese valor que yo le voy a asignar a los datos que no tienen información o donde la información era ilegible. En este caso yo utilicé el -9 para valor perdido y eso tengo que ingresarlo en el PSPP acá. Si hago clic aquí, se van a dar cuenta que por defecto asume que no hay valores perdidos y me da la opción de ingresar valores perdidos discretos. O sea, puedo ingresar hasta 3 valores distintos para simbolizar perdidos. Pudiese ingresar, por ejemplo, el -9 cuando se omite, el -8 cuando la información es ilegible y el -7 cuando se niega a responder. En este caso, utilicé el -9 para todo. Y también me permite una opción especial que es ingresar un intervalo de valores perdidos más un valor perdido discreto. Por ejemplo, si en la variable sexo tengo 1 para hombre y 2 para mujer y sé que cualquier otro valor es erróneo, le podría decir que cualquier valor entre 3 y 10, además del 0, sería un valor perdido, ya que ninguno de esos sería un valor correcto en la variable sexo. Pero en este caso, yo tengo muy claro cuáles son mis valores perdidos. Mis valores perdidos son los -9.
¿Por qué usé -9? Porque el -9 no se usa para nada más. Pongo OK y el valor perdido quedó ingresado. En el caso de columna, columna no es una opción muy relevante en esta parte, solamente se refiere al ancho visual que va a tener la columna de la variable en la vista de datos. Por ejemplo, todas están en 8. Si yo acá a columna le pongo 32 y pongo Enter para aceptar, queda registrado. Parece no haber ocurrido ningún cambio relevante, pero si me voy a vista de datos, la variable sexo ahora tiene el triple del ancho. Lo puedo reducir físicamente desde acá. Y si vuelvo a vista de variables, se van a dar cuenta que columna ahora aparece como 6. En el caso de alineación, también es visual, tiene que ver con si el valor lo quiero alineado a la derecha, a la izquierda o centrado. Y en el caso de la información medida, uno puede informar al programa estadístico cuál es el nivel de medición de la variable y permite hacer solo tres distinciones entre las nominales, las ordinales y las escalares. Las escalares, ¿cierto?, representarán a todas las variables numéricas, ya sea intervalares o de razón. Cuando terminamos de preparar la base de datos, queda así, con todas las etiquetas ingresadas, con los valores ingresados en las variables categóricas. En las variables numéricas no es necesario informarlo porque el número se explica a sí mismo, con los valores perdidos e informados y con el nivel de medición correctamente asignado.